Buenas tardes, nuevamente con ustedes, Sergio Gómez Herrera, abogado, magíster en Derecho, con énfasis en Derecho Comercial. Bueno, en los primeros capítulos o charlas estuvimos hablando sobre los contratos o el contrato. Primero vimos sus generalidades, después vimos los requisitos para poder realizar los contratos y después nosotros vimos hasta dónde teníamos nosotros la capacidad o las facultades para realizar los contratos. Entonces, los requisitos importantes siempre tener en claro que son capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Pero es que resulta una cuestión muy importante. ¿Qué ocurre en el momento en que se incumple un contrato? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues en el momento en que se incumple con un contrato, aquella persona que lo incumple, que no realiza la actuación que debe hacer, sencillamente va a ser sancionado judicialmente a través de una demanda de cumplimiento, a través de una demanda de indemnización o a través de un proceso ejecutivo. Y dice uno, ¿cómo así que un proceso ejecutivo por el incumplimiento de un contrato? Si los procesos ejecutivos son para cuando no me pagan una plata, si los procesos ejecutivos es cuando no me pagan el cheque, no me pagan la letra de cambio, no me pagan el pagaré, no me pagan el bono. Es que eso es muy fácil, señores. Cuando usted tiene un contrato, sea cual sea, compra-venta, de arrendamiento, y usted coloca en la última de las cláusulas de ese contrato, este contrato presta mérito ejecutivo. En ese momento nos estamos dando la capacidad, o no más que la capacidad, nos estamos dando la facultad para presentar un proceso ejecutivo de cobro. ¿De acuerdo? Pero hay que tener claro que este contrato, además debe tener muy claramente el nombre de la persona obligada o obligadas, las direcciones, el número de identificación, el valor claro y exigible de lo que debemos nosotros pagar o cobrar, el sitio donde se debe pagar, el sitio donde se debe cumplir el contrato para que se nos convierta esto en un proceso ejecutivo para el incumplimiento del contrato. ¿De acuerdo? Es muy claro. Entonces viene la otra problemática. ¿Cómo le cobro este contrato a esta persona? Y es una problemática que hemos tenido constantemente en nuestro derecho, en nuestra actividad diaria. Cuando nosotros hacemos un contrato, aparte de estos requisitos que les hemos comentado nosotros, hay unas figuras jurídicas que son muy importantes para poder obligar a las personas que cumplen con lo pactado. ¿Cuáles son estas figuras jurídicas? El fiador o el codeudor. Este fiador o este codeudor debe tener unas características muy claras. ¿Cuáles? La solvencia económica, o sea, la capacidad económica de pagar lo que se estipuló en el contrato cuando el deudor principal no cumple con esta obligación, porque eso pasa muy seguido. De pronto cogió Pepito Mendieta, quería hacer un negocio, necesitaba una plata prestada, la consiguió prestada, firmó el contrato, invirtió y perdió la plata. Pues no está en condiciones de pagar, no está en condiciones de cumplir con el contrato de prestación del dinero, del mutuo, del contrato de crédito. Entonces, ¿a quién le podemos cobrar nosotros? Aquella persona que ha sido el fiador o ha sido el codeudor. Yo les recomiendo a todos la figura del codeudor. ¿Por qué? Porque quedan en el mismo nivel, la misma obligación de pagar. Porque con el fiador siempre debemos nosotros seguir primero las obligaciones, el patrimonio económico del principal deudor, que ese es el que contrata. Pero con el codeudor ya es otra cosa. Podemos y al mismo tiempo iniciar proceso ejecutivo a través del intento, mediante este proceso, de adquirir o adueñarnos o que nos paguen con el patrimonio económico o con los bienes muebles e inmuebles que tenga el codeudor. Cosa diferente. Ya que tiene un fiador, sencillamente el fiador va a responder a la demanda: un momentico, señor juez,
Yo solicito que primero se persigan el patrimonio económico, los bienes muebles y inmuebles del deudor principal y después los míos. En ese campo pueden ocurrir muchas cosas, lógicamente. El fiador se puede quebrar sin querer. No, los negocios, la situación del país. Fue embargado por otra empresa, fue embargado por otra persona, fue embargado por otras obligaciones que él adquirió. Y se nos va a perder el patrimonio con el cual nos podrían responder por el contrato que no nos cumplieron, que sería pagarnos, darnos, entregarnos algo, ¿de acuerdo? La transferencia del dominio, porque eso es lo que se hace con el contrato de compraventa. Transfiero el dominio, o sea, transfiero la propiedad que yo tengo sobre un bien mueble o inmueble hacia la persona que me lo está comprando. Y si yo se lo doy y no me lo pagan, pues debemos iniciar un proceso ejecutivo para que nos lo paguen o para que nos lo devuelvan. Si nos lo devuelven, pues fantástico. Si iniciar el proceso ejecutivo, el proceso judicial, pues fantástico, nos ahorramos tiempo, dinero. Pero y si no nos lo devuelven, vamos a tener que iniciar ese proceso. Entonces el contrato debe ser muy claro, expreso y visible el valor, la obligación que se pactó para poderla iniciar nosotros, obtener el pago de esa obligación, para que tengan los requisitos de un título valor. Claro, expreso y exigible. Cuánto debe, quién debe, a quién le tiene que pagar, cuándo le tiene que pagar y cómo le tiene que pagar. Entonces es importante que tengamos claro ese tema. El contrato se nos puede convertir en un instrumento para hacer un proceso ejecutivo que es mucho más rápido que cualquier otro proceso. ¿De acuerdo? Entonces quería mostrarles qué ocurre al momento en que no se cumple el contrato. Pero además de eso también podemos nosotros solicitar una indemnización por perjuicios. Claro que sí. O podemos decir el cumplimiento del contrato con el pago, con la indemnización por los perjuicios que tenemos porque cuando uno suelta un dinero, cuando uno entrega algo, uno está transfiriendo el dominio, y al transferir el dominio de algo, nosotros debemos de percibir la seguridad, los dineros, los intereses, el reconocimiento social, económico, político que tenemos por esa cosa, porque se lo hemos transferido, transportado, dado a otra persona. Bueno, entonces quería hacerle esa pequeña charla sobre una de las consecuencias que vienen con el incumplimiento de los contratos. Muchísimas gracias.